Hola, yo soy Jimena y hoy vamos a hablar de mi cartuchera escolar. Como toda niña, a mí me encantaba tener mi cartuchera escolar. Me gustaba ir a comprar mis útiles, ir con mi mamá y con mi hermana y buscar la cartuchera que sea o rosada o a veces celeste, que tenga también tal vez algún muñequito de algún programa que estuviera viendo en ese momento. Y era como el momento preferido, uno de mis momentos preferidos antes de clases. Pero recuerdo que muchos de los útiles que me pedían para mí era difícil el uso en el momento de las clases, entonces siempre tuve que buscar o variar en algunos casos o en algunas cosas. Lo que recuerdo que nunca cambiaba y que siempre era igual a las que tenían mis amigos eran básicamente los tajadores, porque obviamente no hay tajadores diferentes y no hay ningún problema al momento de usarlos, el borrador y la goma, y bueno, las tijeras también. Eran como los únicos útiles escolares en los que yo no necesitaba, digamos, un útil especial o algo diferente para poderlos usar. En mi caso, logramos encontrar útiles que faciliten mi aprendizaje y que me ayuden durante las clases. El primero de ellos fueron los lápices. Esos lápices aparentemente son totalmente comunes y corrientes como cualquier otro lápiz, pero en la mayoría de colegios te piden el lápiz 2B, que es bastante claro para mí. Yo me acuerdo que al inicio, en primer grado, segundo grado, sí usaba este lápiz 2B. Y si bien es cierto, sí lo veía, pero cuando tenía que volver a leer tal vez lo que había escrito, a veces me costaba un poco. Y habían libros que eran con hojas que eran tipo revista. Y esas hojas con ese lápiz 2B a mí no me ayudaban y al contrario me afectaban un poco, ¿no? Por ejemplo, estos lápices son 3B y 6B. Eso significa que son hasta 3 veces más fuerte que el lápiz 2B. Para cualquier niño o para cualquier persona que necesita poder ver con mayor facilidad las cosas, estos lápices son súper buenos y a mí me ayudaron bastante durante toda mi etapa del colegio y también durante mi etapa de la universidad. En algunos cursos donde tuve que dibujar o tal vez tenía cursos de matemática, con estos lápices fue con los que yo pude desarrollar más fácil los problemas o los dibujos que tenía que hacer. Y estos lápices no son como que muy fáciles de encontrar. De hecho, yo los encuentro en las librerías, pero a veces no hay, ¿no? A veces no están disponibles porque no son muy comunes y no son los que la mayoría de personas utiliza. Sin embargo, sí hay y son bastante buenos y yo los recomiendo bastante porque en realidad ayudan bastante y son bastante oscuritos y muy buenos, ¿no? Otra de las cosas que me ayudó bastante son los post-its. En la universidad y durante mi etapa del colegio en los últimos años, aprendí a utilizarlos de niña. Obviamente no los usaba, los usaba para escribir tal vez notitas para mis amigas o para hacer dibujitos, pero no los utilizaba como para estudiar en sí, ¿no? Los pongo normalmente en las orillas de las hojas o a veces los pongo en mis libros. Por ejemplo, me acuerdo que en el libro de inglés de la universidad lo usaba bastante porque habían partes que explicaban que no estaban ahí. Entonces utilizaba estos post-its para poder escribir esas partes y busco siempre que tengan un color claro. Recuerdo que habían cuadernos cuando era niña que venían con post-its atrás, pero eran de colores rosado oscuro, que al escribir con el lapicero no se veía bien lo que decía o lo que estaba escrito. En este caso estos son tan claritos y a mí me ayudan bastante porque porque al escribir con el lapicero no tengo ningún problema y sí puedo leer luego lo que he escrito, ¿no? La siguiente cosa con la que tuve algunos problemas al principio, porque cuando uno es niña recién está aprendiendo a utilizar cada uno de los útiles y ya conforme vas creciendo te vas adaptando un poco más, fueron las reglas. Aunque no lo crean, para mí fue un poco complicado encontrar una regla que fuera al acorde con mi dificultad, ¿no? Para mí ver los números de la regla y ver las rayitas de los centímetros o de los milésimas de centímetros, etcétera, era un poco complicado. Y buscar una regla como esta, por ejemplo, nos costó bastante tiempo a mis papás y a mí. Esta regla no la encontramos fácilmente. De hecho, esta es una regla antigua, se nota porque está súper viejita. Pero yo la uso bastante y la usé bastante durante el colegio. El problema de esta regla
era que no había en 20 centímetros, entonces en mis cartucheras este tipo de regla no entra. Sin embargo, la llevaba aparte en mi mochila y la utilizaba siempre que la necesitaba. Y también yo buscaba reglas que fueran de 20 centímetros, que entraran en mi cartuchera y que tengan los números grandes o oscuros para poder utilizarlas perfectamente. Esta la he comprado para este video y de todas las que encontré fue la que más me gustó y la que yo utilizaría si estuviera en el colegio o en la universidad. Y siguiendo con el tema de las reglas, otra de las cosas que me costó muchísimo utilizar fue el transportador, porque a partir de los 8 o 9 años ya me empezaban a pedir este elemento, esta regla, que es más complicada de utilizar porque los números son mucho más pequeños. Sin embargo, sí son oscuros, entonces sí se puede leer tal vez. En mi caso el problema era que eran muy pequeñitos, entonces no los podía leer. Me acuerdo que conseguí un transportador que era como una media luna, pero no tenía este orificio del medio, entonces al momento de hacer algunos ángulos que eran más pequeños me costaba mucho trabajo o no se podían hacer bien. Entonces una vez que aprendí a utilizar el transportador, ya pude utilizar este que es pequeño, porque ya no necesitaba saber en qué lugar estaba cada número, ya lo sabía de memoria. Y eso me ayudó bastante para poder utilizar un transportador normal o más pequeño cuando era necesario. Para continuar, hablaremos de los colores. Como toda niña, a mí me encantaba colorear cuando era pequeña y hasta la fecha es una de las cosas que más disfruto. Me gusta buscar tal vez mandalas o imágenes en internet, descargarlas y colorearlas, es una de las cosas que más me gusta, y cuando era niña también lo disfrutaba. Pero, como conté en el video anterior, yo no puedo identificar los colores, y para aquellos que no lo vieron lo voy a dejar aquí abajo en las descripciones. El hecho de no poder identificar los colores cuando eres niño es un problema, porque en todos los cursos del colegio te piden que colorees. Yo no recuerdo cómo hice hasta los 5 años porque no sabía leer. Me imagino que la profesora o mis compañeros me ayudaban, pero a partir de los 6 años que aprendí a leer, lo que mi mamá hacía era en los colores, así como las mamás les ponen a sus hijos su nombre o tal vez el grado en el que están para que ellos puedan saber que es suyo y no se les pierda, mi mamá ponía en cada uno de los colores el nombre del color. Así yo sabía cuál era el rojo, cuál era el amarillo, cuál era el morado. Y en el caso de los verdes me ponía verde O cuando era verde oscuro y verde C cuando era verde claro. Con estas etiquetas a mí me ayudaba bastante, yo podía hacer mis trabajos sola sin la necesidad de pedir ayuda. E incluso podías encontrar algún color que tal vez se me haya perdido porque ya sabía que mis colores tenían el nombre y la verdad es que ninguno de mis compañeros tenían un color con nombre. Y para terminar hablaremos de los lapiceros. Todos los niños sueñan con el momento en el que llega el lapicero. Cuando uno empieza el colegio, al menos en mi colegio pasaba, usabas lápiz. Y cuando llegas en 3er o 4er grado, la profesora empieza a elegir a los que ya pueden usar lapicero y que son los que tienen la letra corrida más bonita. Al menos eso pasaba en mi salón. Y todos los niños y todas las niñas nos esmerábamos por hacer la letra corrida más bonita para poder usar por fin el famoso lapicero. Que cuando ese día llegaba te sentías la niña o el niño más chévere o mejor del salón porque por fin podías utilizar tu lapicero. En mi caso no fue la excepción, también me encantaba el hecho de poder usar lapicero y el primer lapicero que utilicé fue un lapicero Faber-Castell de tinta seca, me acuerdo. Ese lapicero a mí me costaba un poco poder leer lo que escribía y al igual que el lápiz, ¿no? Entonces, conforme fue pasando el tiempo, conocí el lapicero negro de tinta seca y también lo usaba, también me ayudaba un poco más, pero aún así se me hacía difícil. De repente, un día recuerdo que mi papá me dio un lapicero de tinta líquida Pilot y ese lapicero para mí fue increíble porque yo con ese lapicero empecé a leer muchísimo mejor lo que escribía, me ayudó muchísimo más y con ese lapicero continué los primeros años de secundaria y creo que hasta el último año de primaria. Y conforme fue pasando los años en secundaria fui conociendo otras marcas de lapiceros líquidos, habían unos que me ayudaban mucho más. De acuerdo que dejé de usar el lapicero Pilot y empecé a usar otro lapicero que ahorita no recuerdo la marca y así, ¿no? Luego encontré este tipo de lapicero en un viaje que hice y me ayuda muchísimo más. Tiene la tinta muy negra, pero también se puede correr un poco. No puedes utilizar liquid paper con este lapicero porque al escribir encima, así el liquid esté totalmente seco, se corre.
Entonces sí es un poco más difícil de usar por ese tipo de cosas, pero en realidad es muchísimo mejor porque tiene la tinta bastante negra. Y con el tiempo aprendí que un buen lapicero para mí es aquel que tenga la punta de 1 milímetro. Después de haber buscado por todos lados, descubrí que hay algunas marcas de lapiceros que tienen el mismo lapicero pero con puntas de diferente grosor. Hay puntas de 0,25 que para mí, a pesar de que sean de tinta líquida y negros, no me sirven y no me funcionan, pero también hay de 0,50, de 0,75 y de 1 milímetro. El de 1 milímetro para mí es ideal y me gusta utilizarlo porque lo puedo leer con mayor facilidad y me gusta que es grueso el trazo y puedes realmente utilizarlo bien. Y bueno, una cartuchera escolar mía más o menos sería así. Esto ha sido todo por hoy. Denle like y suscríbanse al canal. Y nos vemos en un próximo video. Chao.